En Radio Proverso, La Estantería, llegamos al corazón de la literatura. Dirige y presenta Tomás Sánchez Rubio. Noche primera. Hacía una noche extraordinaria, como solo puede hacer, querido lector, cuando somos jóvenes. El cielo estaba tan estrellado y claro que, mirándolo, sin querer te preguntabas: ¿acaso bajo un cielo así puede vivir gente malhumorada y caprichosa? También esta, querido lector, es una pregunta que se hace uno cuando es muy joven, pero quiera Dios que te la hagas más veces. Hablando de personas caprichosas y de todo tipo de caballeros malhumorados, no he podido dejar de recordar mi propio proceder con tan buena conducta durante todo ese día. Desde por la mañana me estuvo martirizando una extraña melancolía. De pronto me dio la impresión de que al solitario que era yo, todos le habían abandonado y le daban la espalda. Claro que cualquiera estaría en su derecho de preguntar: ¿y quiénes son esos todos? Porque llevo ya 8 años viviendo en San Petersburgo, sin poder fraguar una sola amistad. ¿Pero para qué sirven las amistades? Pues sin necesidad de ellas conozco toda la ciudad. Y esta es la razón por la que me dio la impresión de que todos me abandonaban cuando los habitantes de San Petersburgo se levantaban para marcharse a sus casas de campo. Me entró un terrible miedo de quedarme solo y me pasé 3 días deambulando por la ciudad sumido en una profunda melancolía, sin comprender qué era lo que me sucedía exactamente. Bien caminando por la avenida Nevsky o por el jardín, bien paseando por el muelle, no hallaba ni a una sola de las personas con las que solía encontrarme en esos lugares a la misma hora durante todo el año. Ellos, claro está, no me conocen, pero yo a ellos sí. Los conozco bien, casi tengo estudiada su fisonomía y me alegra verlos cuando están contentos y me entristezco cuando sus semblantes se nublan. Prácticamente me he hecho amigo de un ancianito al que veía en la fontanca todos los días a la misma hora. ¡Qué rostro tan interesante y pensativo! No cesa de murmurar y mover la mano izquierda, mientras que en la derecha lleva un largo bastón de pomo dorado. Incluso se da cuenta de mi presencia y se alegra de verme. Efectivamente, como muchos de vosotros, amigas y amigos, habréis adivinado, las líneas que acabo de leer pertenecen al cuento extenso Las Noches Blancas, concretamente a su primera parte, cuyo autor titula precisamente Noche Primera. ¿Y quién es ese autor? Pues el inacabable e inabarcable Fiódor Dostoyevski, uno de los más señeros escritores del Imperio ruso, cuya literatura explorará la psicología humana en el muy complejo contexto político, social y espiritual de la sociedad rusa de la segunda mitad del XIX, una época de todo menos apacible. El relato Las Noches Blancas fue publicado en 1848 al inicio de la carrera del escritor bajo el subtítulo Novela sentimental de las memorias de un soñador. El cuento va precedido de una cita de Iván Turgenev que dice así: ¿acaso fue creado para existir solo un instante en compañía de tu corazón? Recordemos que Iván Sergeyevich Turgenev o Turgeniev, nacido en Oriol, Imperio Ruso, en 1818 y fallecido en Bougival, Francia, en 1883, es un escritor, novelista y dramaturgo considerado el más europeísta de los narradores rusos del siglo XIX. Resulta curiosísima la disputa que ambos escritores, Dostoyevski y Turgeniev, mantendrían durante su vida. Sus diferencias ideológicas, nacionalista, conservador y defensor de la religión el uno, ateo, prooccidental y liberal el otro, alimentarían una amarga y a veces feroz rivalidad. Quizá os sirva para haceros una idea estas perlas que se dedicaron el uno al otro. En determinada ocasión Turgeniev dijo acerca de Dostoyevski:
Cuando una persona está enamorada, su corazón late rápido. Cuando está enojado, su rostro se pone rojo, etc. Todas estas son verdades. Con Dostoyevski todo es al revés. Por ejemplo, un hombre ve un león. ¿Qué hace? Naturalmente palidecerá e intentará huir a esconderse. En cualquier historia simple, digamos, de Julio Verne, esto es exactamente lo que sucedería, mientras que Dostoyevski escribiría lo contrario. El hombre se puso rojo en su cara y se quedó donde estaba. Sería una verdad inversa, y luego en cada página los personajes de Dostoyevski están delirando o con fiebre. Sin embargo, la vida no es así. A su vez, Dostoyevski dijo en una ocasión acerca de Turgeniev: a Turgeniev le falta conocimiento de la vida rusa en general. Aprendió sobre la vida de la gente común de un lacayo siervo con el que salió a cazar una vez, y más allá de eso no sabía nada. Es alguien que está feliz de arrastrarse de Baden a Karlsruhe de rodillas solo para hacer algo desagradable a su rival literario. En fin, cosas de escritores. Buenas tardes, amigas y amigos. Soy Tomás Sánchez Rubio. Es miércoles y estamos en un nuevo programa de La Estantería en Radio Progreso, la radio que es cultura, concretamente el número 92. Espero sinceramente que el espacio de hoy sea de vuestro interés. Muchas gracias por estar ahí. Y es que el martes 11 de noviembre se cumplirán justamente 204 años del nacimiento en Moscú del gran Fyodor Mikhailovich Dostoyevski. El escritor fallecería en San Petersburgo el 9 de febrero de 1881. Las obras literarias de Dostoyevski abordan diversos temas filosóficos y religiosos. Entre sus novelas más aclamadas hoy día por su consideración de clásicos destacan Crimen y Castigo, El idiota o Los hermanos Karamazov. Su novela corta Memoria del subsuelo se considera una de las primeras obras de la literatura existencialista. Volviendo a Las noches blancas, relato con el que hemos comenzado el programa de hoy, diremos que como muchas de las historias de Dostoyevski, está contada en primera persona por un narrador que no tiene nombre. El protagonista es un joven residente en San Petersburgo que sufre de soledad. Conocerá a una joven y se enamorará de ella, pero el amor no es correspondido, porque la mujer extraña a su amante, con quien finalmente se reencuentra. En fin, la vida misma. Respecto al título del relato, diremos que en Rusia tiene lugar un fenómeno natural durante el solsticio de verano en las áreas de latitud alta, como es el caso, por ejemplo, de San Petersburgo, en el cual las puestas de sol son tardías y los amaneceres más tempranos. Como consecuencia de ello, la oscuridad nunca es completa. Este fenómeno natural es conocido popularmente con el nombre de noches blancas. Dostoyevski también hará alusión a este fenómeno meteorológico en la segunda parte del Idiota, cuando el príncipe Mishkin se va a quedar en la dacha de Hipólito. Amigas y amigos, es un placer para mí y un privilegio para la estantería presentaros al invitado de esta tarde en el programa. Natural de Encinas Reales, una localidad ubicada en la comarca de la Subbética cordobesa, Antonio Jesús Ramírez Pedrosa es licenciado en Matemática y en la actualidad vive entre Sevilla y Córdoba, desarrollando su labor en una empresa que crea programas para el sector sanitario. Aparte de esto, Antonio Jesús es escritor de poesía y narrativa, así como editor y corrector. Pero hoy he querido que nos acompañe en la estantería para hablarnos de un proyecto que ha visto realizado y que nos muestra su espíritu emprendedor, su amor por la cultura y, desde luego, un afán de servicio a los demás poco común. En efecto, el sello La Senda del Haiku, creado por él, encierra un importante y loable fondo altruista, así como un carácter e intención universalista e internacional. Y es que La Senda del Haiku es un proyecto centrado en la divulgación y creación de este género poético en español, donde se fomentan iniciativas continuas para dar un espacio a nuevas voces del haiku. Organizador del certamen de Haiku Kasumi y de varios talleres de iniciación a este, Antonio Jesús es creador también de la revista digital dedicada al haiku y a la cultura japonesa Otaru, de la que precisamente acaba de salir un nuevo número.
Asimismo, debo decir que la senda del haiku lleva a cabo ediciones muy cuidadas, con un mimo especial, como precisamente lo es el segundo volumen especial de la revista Otaru, que en estos momentos tengo en mis manos, dedicado, con la colaboración de diversos autores y autoras, a la memoria del maestro Fernando Rodríguez Izquierdo y Gabala, profesor universitario, escritor, poeta y traductor sevillano, fallecido hace ahora casi un año en nuestra ciudad. Antes de dar paso a la valiosa intervención de Antonio Ramírez, os recuerdo que La Senda del Haiku tiene su propia página, lasendadelhaiku.com, además de encontrarse presente en plataformas diversas, como Facebook, YouTube, Instagram. Aparte, os indico que la revista Otaru posee una página propia en Facebook, en Instagram y asimismo está disponible en Google Play. Bueno, y ahora sí, muchas gracias Antonio Jesús por acompañarnos esta tarde en la estantería. Bienvenido, amigo, a esta que es tu casa. Buen día, queridas amigas y amigos, oyentes de la estantería. Soy Antonio Jesús Ramírez Pedrosa y hoy estoy aquí como invitado de Tomás para hablaros de La Senda del Haiku. Un proyecto que partió de la necesidad de encontrar algo que me permitiera pausar mi rutina y también reconectar conmigo mismo. Mi idea, cuando estudiaba en secundaria, era llegar a ganarme la vida como escritor. Creo que esto es un sueño compartido por muchas personas que disfrutamos de la literatura. Pero como sueño, sabía la dificultad que suponía, sabía lo difícil que era conseguirlo e incluso acercarme a cumplirlo. Por eso, cuando anuncié a mis profesores que quería estudiar filosofía con la clara intención pues, de seguir recorriendo el camino de las letras, inmediatamente me invitaron a replantearme. Una de las frases que hoy recuerdo de aquel momento fue: busca algo que te garantice vivir y en tus ratos libres escribe. Claro, en aquel momento no tenía muy claro qué hacer con mi futuro académico, pero lo que sí tenía claro era que necesitaba encontrar algo que me permitiese ganarme la vida. A día de hoy no creo que esa frase fuese una invitación a renunciar a ese sueño, sino una advertencia de que tal y como se estaba poniendo el panorama allá por 2008, lo más inteligente era buscar el sustento y que con unos cimientos firmes avanzar en ese camino incierto de la escritura. Así, acabé mis estudios universitarios como licenciado en matemáticas y tan alejado de escribir que me costó casi 10 años volver a acercarme a ese sueño que tenía antes de empezar a estudiar. En 2015 empecé a releer y a reescribir muchos de los poemas y relatos que había escrito durante mi adolescencia. Y unos años más tarde inicié un proyecto en solitario al que llamé Un cuaderno en blanco, en el que iba publicando mis nuevos poemas, mis nuevos relatos breves y al que fui sumando iniciativas y colaboraciones externas. Ese lugar se convirtió en un punto de encuentro para escritores noveles y autopublicados, un espacio para que cada uno pudiese hablar de su obra, compartir algunos de sus escritos e incluso desarrollar proyectos en conjunto para fomentar la escritura. Aquí, la verdad que tuve la suerte de conocer a personas fantásticas y maravillosas del sector que me permitieron aprender muchísimo, que me permitieron desarrollarme como editor, maquetador, me permitieron revisar textos, revisar poemarios y todo ese aprendizaje es lo que he aplicado hoy en día para desarrollar mis nuevos proyectos. Así, años más tarde, durante uno de los confinamientos del año 2020, sentía que todo el ruido que había desaparecido en las calles se había establecido en mi cabeza. Por tanto, buscando una forma de romper con la rutina, encontré en el haiku una vía de escape, una forma de centrar la atención en los detalles importantes y una herramienta para encontrarme a mí mismo. Aquí, sin saberlo, planté la semilla de lo que acabó convirtiéndose en la senda del haiku. Al principio me limitaba únicamente a compartir algunos de mis primeros intentos de haiku en redes sociales. Y lo primero que llamó mi atención fue que ante la
presunta indiferencia que provocan poemas de estilo clásico occidental, el haiku atraía la atención de forma muy distinta. Me explico. Por lo general, cuando un poema llega a una persona, es muy probable que esa persona te deje algún comentario, trasladándote qué ha sentido al leerte, qué impacto ha provocado alguno de tus versos en él cuando te leía. Pero con el haiku era distinto. La mayoría de las respuestas que recibía eran otros haiku, que posiblemente tenían algo que ver con el que yo escribía, tomaban algún verso y reescribían la parte faltante, o simplemente continuaban una supuesta imagen que yo había establecido en el primer haiku. Llegué a leer haiku incluso de personas que jamás la habría visto escribiendo poesía. Así que lo primero que pensé fue, oye, ¿qué tiene esto del haiku que te anima a escribir? ¿Acaso es el ejercicio mental que supone reducir a la mínima expresión una imagen que te emociona? ¿Quizá el reto de escribir un verso siguiendo una métrica rígida como quien completa un rompecabezas? Pero, ¿eran haiku todos aquellos poemas que me llegaban a cada verso que publicaba? ¿Eran haiku los poemas que yo compartía pensando que eran haiku? Y así fue como comencé a investigar por mi cuenta. Y todo eso que aprendía lo compartía con mis compañeros en letras más próximos. Hasta que un día, hablando con ellos, me plantearon la posibilidad de escribir un taller para compartir con el mundo todo aquello que iba descubriendo sobre el haiku. Yo sabía que aquello que yo descubría o que aquello que yo iba a hacer era reinventar la rueda. Ya había muchos talleres. Sin embargo, lo vi como una idea que me permitiría comenzar un proyecto que en ese momento me apasionaba. Yo sabía que la idea era simple, pero ejecutarla no tanto. Así que, basándome en obras fantásticas, y yo la considero como un pilar para comprender la idea básica del haiku, escrita por el maestro Fernando Rodríguez Izquierdo, acabé compilando en un libro un taller de escritura que aunaba los aspectos básicos de esta forma de poesía y una serie de ejercicios creativos a lo largo de las distintas estaciones que te acompañan desde ejercicios de escritura automática a la creación de los primeros versos que se van encaminando a la escritura final de un haiku. Así, este primer taller de iniciación al haiku, al que llamé Kasumi, permitía a las personas que lo desarrollaban escribir sus primeros versos sueltos siguiendo una métrica aproximada a la métrica clásica para acabar comprendiendo los pequeños matices que tiene que contener un haiku para que sea considerado como tal. Este taller llegó a su fin en 2025 tras celebrar su 10ª edición online. Jamás imaginé que con este libro y tras ese arduo trabajo de investigación y síntesis, ese pequeño proyecto personal escalara como lo ha hecho. Al principio, la senda del haiku no era más que una sección más de un cuaderno en blanco, pero dado el crecimiento en redes sociales del proyecto, acabé creando un espacio independiente para desarrollarlo con mayor detalle. La idea no era solo escribir haiku por escribir haiku, sino ofrecer un espacio que reuniría recursos teóricos y que permitiera a escritoras y escritores encontrar fuentes de inspiración para componer sus propias obras. Así, aunque la mayor parte del contenido se publicaba en redes sociales, poco a poco fui publicando artículos divulgativos, páginas de consejos y otros recursos que ayudasen a entender qué es esto del haiku y que permitieran romper con algunos mitos establecidos en torno a esta forma de poesía. Por aquel entonces, como proyecto personal, colaboraba con la Fundación Vicente Ferrer a la que donaba los beneficios de mis libros y del taller de Haiku Kasumi. Esto me permitió que completásemos varios proyectos de apoyo en la India y que continuaran estas colaboraciones hasta el día de hoy. Con esa misma intención, me propuse extender esa ayuda
a otras asociaciones u organizaciones que trabajasen para mejorar la vida de los demás. Así es como surgieron, por ejemplo, los 4 certámenes vinculados a este taller de haiku. Los 4 certámenes de haiku Kasumi, que se celebraron entre 2021 y 2024 y que han colaborado con asociaciones como la Asociación Española contra el Cáncer, la Federación Española de Enfermedades Raras, la Fundación Aladina y la Fundación Amigos de los Mayores. Con el final de estas convocatorias y viendo la alta participación que reunimos en grupos privados de Facebook para la escritura de haiku mediante retos semanales, surgió la idea de publicar una revista digital y gratuita dedicada al haiku y a la cultura japonesa, que permitiera hacer un resumen de esas propuestas lanzadas cada trimestre, reuniendo a algunos de los haikus publicados por los escritores y escritoras que nos acompañaban cada semana y aprovechando ese espacio para publicar artículos de divulgación y contenido específico que permitiese a las personas interesadas por el haiku descubrir más sobre esta forma de poesía y aprender matices, detalles o cualquier otra información que nuestros colaboradores publicaban en esta plataforma. Hotaru nació en invierno de 2023 y sigue brillando hoy día, como esa pequeña luciérnaga que nos inspiró para ponerle el nombre. Actualmente reúne a unas 50-60 personas en cada número, llegando a más de 15 países desde su lanzamiento y ofreciendo contenido exclusivo que fomenta la creación y el desarrollo de haiku en español. Así, la senda del haiku no solo es un espacio para compartir haiku en español o para ubicar publicaciones propias, sino que se ha convertido en una plataforma colaborativa que busca sentar las bases del haiku en español como extensión de la evolución del haiku en japonés. Con cada nueva temporada en este proyecto surgen nuevas iniciativas y propuestas que nos permiten crecer y ampliar nuestra oferta. Hotaru fue el comienzo de esa rama editorial que ha estado acompañada por la publicación de colecciones y antologías gratuitas que podéis encontrar en nuestra librería digital, en nuestra página web. Sin embargo, este año sentí que era el momento de comenzar a crear contenido de forma más seria. Lo primero era buscar un blog que nos representara. Y dada la importancia que el proyecto Hotaru tenía para este espacio, decidí utilizar el kanji de luciérnaga, Hotaru, como elemento representativo de la senda del haiku. Así, bajo este nuevo sello, comenzaría a publicar obras inéditas, todas ellas benéficas, que reunieran las voces emergentes del haiku en español. A día de hoy, el proyecto cuenta con más de 15 antologías gratuitas disponibles en nuestra web para descarga directa y también para su compra en formato físico en Amazon y cuyos beneficios se donan a las asociaciones que hemos elegido desde la dirección del proyecto o, en caso de ser una antología de un único autor o autora, a la asociación que ellos o ellas elijan. Con Hotaru y tras más de 2 años de retos creativos, este verano nació la colección Haijin. Esta colección es una forma de agradecer el enorme trabajo de las personas que nos siguen desde el principio mediante la edición y publicación, sin coste alguno para el autor o autora, de una obra que reúna sus versos desde el comienzo de este recorrido con la condición de que todo lo que se recaude con ella se done a alguna fundación o asociación benéfica. A día de hoy, tenemos confirmadas 3 antologías y otras 3 que aún están pendientes de su creación. Otro de los pilares del proyecto, como ya he comentado, es el aprendizaje desde su origen. Por eso, llevado por mi inquietud de conocer cómo eran esos autores y autoras que nos inspiran desde Japón, este año también he empezado a compartir algunas traducciones que he estado realizando durante los últimos años. Tengo que decir que estas traducciones son totalmente aficionadas y que no tienen el rigor que podrían tener si las hiciera un profesional, pero considero que conserva la esencia de lo que esas personas quisieron trasladarnos hace un siglo. Así,
Uno de mis proyectos más ambiciosos es terminar de traducir algunas obras de Shiki, considerado como uno de los padres del haiku por su trabajo crítico sobre esta forma de poesía, y también traducir obras bibliográficas escritas por su discípulo Kiyoshi, quien dirigió una de las revistas más importantes del panorama del haiku japonés, y la correspondencia que intercambiaron Shiki y Soseki, que fueron muy buenos amigos y donde se puede descubrir y apreciar parte de la personalidad de estos grandes escritores. Más allá de eso, la mayoría del haiku que nos llega traducido desde Japón olvida la voz de las mujeres. Por eso, en este espacio también buscamos visibilizar a esas poetas para que el público hispanohablante pueda disfrutar de su poesía y comprender la enorme influencia que tuvieron en la evolución del haiku. Nuestra idea es seguir trabajando en esta línea y ofreciendo herramientas y medios que permitan seguir aprendiendo. Por eso, uno de nuestros últimos hitos ha sido la creación de una aplicación móvil para Android a modo de cuaderno de escritura que reúne bajo una misma aplicación varias herramientas muy útiles para escribir haiku e inspirarse, como por ejemplo una amplia selección de términos estacionales para escribir, más de 1000 haikus escritos por nuestros autores y autoras de la senda del haiku, cerca de 600 traducciones y una amplia colección de consejos para quienes empiezan a escribir esta forma de poesía. Todo esto con la intención de que en un mismo espacio puedas encontrar todo lo que necesitas para comenzar a escribir tus primeros versos o para escribir en cualquier momento. Queremos que Hotaru Haiku, esta humilde aplicación móvil, siga creciendo y ofreciendo más contenido, así como la posibilidad de descargar y disfrutar en streaming de todas nuestras lecturas desde un único lugar. Tengo que reconocer que durante todo este proceso me han asaltado algunas dudas que me han hecho plantearme la viabilidad del proyecto. Si soy capaz de seguir manteniendo toda la infraestructura toda la infraestructura que necesita, si esa carga emocional que conlleva cumplir la expectativa podría soportarla durante los próximos años o dentro de una década. No lo sé. Son cuestiones que me asaltan porque soy consciente de que la vida puede cambiarnos muy rápido. Y podría pasar que todo lo que se está construyendo se paralice o deje de tener sentido. Es por eso que una de las líneas de trabajo actuales que tengo en mente es la de sentar unas bases que permitan que la senda del haiku continúe independientemente de quién dirija el proyecto. A veces es muy difícil saber si el trabajo realizado está llegando a donde teníamos intención que llegara. Y otras muchas veces uno no es consciente del bien que puede llegar a hacer todo el trabajo que se realiza. Sin embargo, eventos como el que vivimos este año gracias al Museo de Bellas Artes de Sevilla, que nos invitó a formar parte como jurado de su primer certamen de haiku, nos demuestra que sí, que el trabajo que realizamos llega más lejos de lo que pensamos. Y llega a personas que inician nuevos proyectos y que los comparten con nosotros haciéndonos partícipes. Fue precioso poder compartir ese momento, conocer al equipo que dirige y gestiona estos proyectos y dedicar un rato de charla con los escritores y escritoras que participaron, las verdaderas protagonistas y el motivo por el que hacemos lo que hacemos. Por eso, con la nueva temporada que empezamos en septiembre, nuestra idea es crear contenido divulgativo, nuevos talleres, publicar más contenido de iniciación gratuito en nuestra web y pensar en nuevas iniciativas que permitan fomentar la escritura de haiku. Soy consciente de que el haiku no es el destino al que queremos llegar, sino el camino que queremos recorrer. Por eso, te invito a visitar nuestra página web, lasendadelhaiku.com, donde podrás descubrir todo lo que nuestro espacio puede ofrecerte. También nos podrás encontrar en redes sociales como Facebook, Instagram y Patreon, donde subimos todo el contenido que vamos generando, así como resúmenes periódicos de esos retos de haiku que proponemos en nuestras redes sociales, además de noticias sobre iniciativas, certámenes, convocatorias y mucho más. Ojalá encuentres en estas palabras la motivación para iniciarte a escribir haiku y para dejarte llevar por esta forma de poesía que permite descubrir todo aquello que siempre ha estado rodeándonos y que nos ha parecido invisible porque nunca nos hemos parado a contemplarlo.
Gracias por ofrecerme este pequeño espacio. Feliz día. En el espacio Desde la Raíz, donde sabéis que nos gusta comentar habitualmente en cada programa la etimología de unas cuantas palabras y expresiones pertenecientes a nuestra rica lengua castellana, seguiremos hablando esta semana de algunas voces de cuyo origen, a pesar de seguir siendo más o menos habituales hoy día, hemos perdido ya la conciencia. Los términos que vamos a tratar seguidamente están todos estrechamente relacionados por haberse formado a partir de nombres propios. Se trata de adjetivos que reciben el nombre de epónimos o adjetivos relacionales y que se forman a partir de nombre propio de personas, si bien también encontramos algún que otro sustantivo. Comenzaremos con la palabra draconiano. Según el diccionario de la Real Academia, por una parte nos aparece que draconiano se aplica a una ley o a una medida excesivamente severa. También nos dice que es algo perteneciente o relativo a dracón. Y efectivamente ambas acepciones están estrechamente relacionadas, pues parece ser que Dracón fue un legislador de la antigua Atenas del siglo VII a.C. que ocuparía el cargo de arconte epónimo. Desde ese cargo de máxima responsabilidad, Dracón intentaría quitarles a los nobles la facultad de juzgar arbitrariamente mediante la recopilación y publicación de las leyes existentes. El código redactado fue célebre por su rigor, ya que contemplaba penas muy severas aún para infracciones menores, por lo que daría origen al adjetivo draconiano. Este, pues, haría referencia a una ley, providencia o condición de contrato extremadamente severas. Sin embargo, y pese a la duradera asociación de su nombre, Dracón parece que fue autor solo de una parte muy pequeña de estas normas, centrándose, según parece, en el derecho común y las penas contra el homicidio, como forma de terminar de una vez por todas con las venganzas familiares. En segundo lugar tenemos el sustantivo silueta. Esta palabra proviene del francés silhouette y está relacionada con el nombre de Étienne Silouette o Étienne de Silouette, que viviría entre 1709 y 1767 y que era ministro de Finanzas de Luis XV. Silouette implementó una serie de estrictas medidas que le valieron el desprecio de algunos sectores de la sociedad. En estos tiempos de austeridad se popularizó su nombre al asociarse con una forma barata de hacer retrato y que consistía en recortar la efigie o imagen de la persona en papel negro. Se le denominaban portraits o retratos a la Silouette. Hoy en día ya sabéis que el término se utiliza para referirse al contorno de un objeto, así como en el diseño de moda y fotografía para describir formas y estructuras. En tercer lugar tenemos el célebre, popular, adjetivo platónico. Debemos decir que en primer lugar se aplicaría a la escuela filosófica inspirada en Platón y el conjunto de sus seguidores, caracterizada por la creencia en la existencia de ideas o formas inmateriales, eternas e inmutables, que constituirían la verdadera realidad frente a este mundo sensible en el que vivimos. Pero también, específicamente, se utiliza de un modo quizá mucho más popular y es el aplicado a un amor, a ese amor que trasciende lo físico para centrarse en la belleza del alma y en la búsqueda de lo espiritual. En el uso coloquial moderno, este amor platónico se refiere pues a una pasión idealizada y sin una relación sexual que a menudo es no correspondida y se basa en la fantasía.
En cuarto lugar tenemos el interesante adjetivo dantesco. Por una parte vemos que se aplica a algo perteneciente o relativo a Dante, poeta toscano del siglo XIV o a su obra, y también se aplica a aquello que tiene rasgos característicos de la obra de este autor. Dicho de una escena o situación, es algo que causa espanto o impresiona por su carácter terrible, y es que hace referencia a las espantosas escenas que Dante describe en su infierno dentro de la famosa obra La Divina Comedia. En quinto lugar comentamos el adjetivo kafkiano y encontramos que es algo perteneciente o relativo a Franz Kafka, escritor checo, o bien a su obra, a algo también que tiene rasgos característicos de la obra de Kafka. ¿En qué sentido? Bueno, cuando hablamos de que alguna cosa o situación es kafkiana, nos referimos a que es completamente absurda, complicada, extraña e irreal, algo parecido a lo que describía Kafka en sus obras. Pensad en el argumento del proceso o la metamorfosis, que no se trata ni más ni menos que de lúcidas metáforas del mundo que le tocó vivir a él, pero también a nosotros. Y después tenemos una palabra interesantísima a mi parecer, hermético. ¿Qué es algo hermético? Pues algo que se cierra de tal modo que no deja pasar el aire ni ningún otro fluido. También se aplica a lo que es impenetrable, cerrado, aun tratándose de algo inmaterial. Pues bien, debemos decir que la palabra hermeticus deriva del latín medieval hermeticus y que a su vez proviene del nombre de Hermes Trismegisto, una figura legendaria helenística y sincrética que combinaría al dios griego Hermes con el dios egipcio Tot. Su nombre, Hermes Trismegisto, significa Hermes el 3 veces grande, pues se le atribuye el dominio de 3 ámbitos: la alquimia, la astrología y la teología. Este personaje es considerado el padre de una tradición filosófica y esotérica llamada hermetismo, la cual se basa en textos atribuidos a él y que precisamente reciben el nombre de Corpus Hermeticum. Unos dicen que habría inventado un sello impenetrable al aire, obtenido por fusión de la materia de la que está constituido el vaso recipiente. Este procedimiento sería conocido como cerramiento de Hermes y más tarde en nuestra sociedad como cerramiento hermético. Sin embargo, otros hablan de que el adjetivo hermético tiene otra raíz, otro origen, y es que al tratarse los escritos de Hermes Trismegisto de textos crípticos, secretos, no inteligibles para todos, al hablar de la naturaleza simbólica del universo y del conocimiento oculto, el adjetivo hermético se aplicó a partir de entonces a todo aquello que es cerrado, evitando el contacto con el exterior. Y para terminar tenemos el término sádico y también masoquista. La palabra sádico provendría del francés sadique, que deriva de sadisme y que fue popularizado en el ámbito médico y psicológico por el psiquiatra alemán Richard von Krafft-Ebing en 1890 y que se originaría, o que él lo tomaría, a partir del nombre del escritor francés del siglo XVIII Marqués de Sade, debido a que sus obras describían actos de crueldad. Llamamos pues sádico a alguien que disfruta lastimando o humillando a otros. Del mismo modo, masoquista es alguien que encontraría placer o satisfacción en el propio sufrimiento, ya sea físico o psicológico. Tal término tendría su origen en el apellido del escritor austriaco del siglo XIX, Leopold von Sacher-Masoch. Y nos aparece de nuevo el psiquiatra alemán que hemos mencionado antes, Richard von Krafft-Ebing, que acuñaría precisamente la palabra masoquista en su libro Psicopatías sexuales para describir las tendencias psicológicas que el escritor mencionado anteriormente plasmaría en obras como La Venus de las Pieles.
Poesía. Entre la sierra y la vida, un rumor de caracolas acoge desde el silencio la fantasía que un verso lleva del alma a la boca. Se esconden por el camino todas las notas que vimos trazar sobre el pentagrama al músico aquel con fama de vender su corazón, sin duda, al mejor postor, ese que llaman amor. Y un día, sin previo aviso, salta y corre a su capricho, revolviendo partituras en el cajón de la vida, o da muerte a sangre fría a la excelsa melodía que ayer, con besos y abrazos, pintó de luz y color. Caminando entre zarzales, por veredas y por mares, busqué en vano la ilusión de unir con papel y pluma la blanca luz de la luna, el azul del horizonte, la soledad que palpita en las entrañas del hombre, que creyéndose gigante quiso comprar las estrellas, y en la mirada de un niño halló toda la riqueza que le otorga la inocencia a quien no sabe de guerras entre el alma y la razón. Y cualquier día de invierno llena con una sonrisa el mundo que aún hecho trizas busca y halla las palabras de dulzor y de amargura, de tristeza o alegría, de amor, dolor, desamor. Las ata con hilo prieto al filo de la cordura. Envuelve al caer la tarde las lágrimas de una madre en un ovillo de besos, de amistad, de fantasía, cuando en el lienzo imperfecto del pasado y el presente, puntadas de sentimiento, van bordando la poesía. Patio. Aquí, donde esta tarde me embriaga el azahar, el alma se acelera, late al ritmo tenaz y contagioso de pájaros anónimos que buscan acomodo vespertino entre la rama. Evoca la memoria, el corazón, en este patio que hoy viste de amarillo, el verde de una parra, el barreño de zinc, las manos tibias de agua y amor cada domingo, la voz, la luz, la tierra que nutre y acaricia, volviendo del revés cualquier jirón de olvido, puesto a secar un día al sur de la memoria. Finitud. Cuando ya me haya ido, no lleves flores a mi tumba, ni murmures entre dientes las falsas oraciones del lamento que recorre ese tropel de bocas tan anónimas como este corazón que late sin sentido, siguiendo el ritmo de aquello que alguna vez nombraron vida. En las olas del mar que besan libremente cada orilla, en la lluvia fugaz, en una estrella, meciendo la amapola, el viento, todas las primaveras, o en la limpia mirada del niño que aún no sabe de futuro, podrás hallar la vida, aquella que hace tiempo voló, cual mariposa herida, hacia la negra tempestad de tus jardines yertos.
Amigas y amigos de la estantería, estos 3 deliciosos e intimistas poemas que hemos tenido el placer de escuchar en la voz de su creadora pertenecen en efecto a nuestra querida amiga Lola Franco Grueso, escritora dotada de un rico mundo interior, así como de un lenguaje poético indiscutiblemente propio. Natural de Alanís, Lola reside desde hace años en la vecina localidad de Guadalcanal. De muy temprana afición literaria, ha participado en numerosas revistas y proyectos culturales de la Sierra Norte sevillana, y sus versos han formado parte de numerosas antologías literarias. Durante 3 años desempeñaría el cargo de presidenta de la Asociación Literaria Alas de Alanís. Hace un tiempo publicó su primer poemario, Azul de Lunas, editado por Maalta y con prólogo de José Quesada. Allí podréis disfrutar de sus sentidos versos, como seguro que habéis disfrutado ahora de estos. Amigas y amigos, nuestro querido y admirado compañero José Manuel Martínez Arias, relatista de cabecera de la estantería, vuelve a estar una semana más en el programa, dentro de su espacio, El Rincón de las Historias. Hoy nos trae un descarnado y a la vez extrañamente hermoso cuento, titulado Desencuentros. Una mujer, un local nocturno y una pareja peculiar. Siempre agradeceremos el encuentro con alguien que nos libre por un momento de nuestra eterna e infinita soledad. Desencuentros. Este cuento está dedicado al magnífico escritor argentino Pedro Mayral. Mientras bajaba uno a uno los escalones del antro al que me habían conducido meses de deambular con hastío por las calles sucias, desconchadas, estrechas y desconocidas, pude sentir la pudrición de aquello que estuviera mascando durante años y la necesidad de vomitarlo, sin poder hacerlo, y el asco además por tener que tragarlo otra vez, sintiendo que era imposible, que se agarraba a la garganta y que no llegaba a bajar nunca por más que lo empujase. No olvidaba por qué había abandonado a mi familia, a mis amistades, mi país. Deseo de prosperar, de crecer, de ser más, me mentía. Aún conservaba este empeño en lo más incierto de mis ilusiones, pero ahora, después del tiempo y de lo que sucede, siempre sucede algo. Eran otras mis preocupaciones, distintas, más urgentes, más necesarias. Mis brazos y mis muslos lo anunciaban a voces, lo gritaban, me decía. Afortunadamente el local no estaba ni muy lejos ni abarrotado. No hubiese soportado un recorrido largo desde donde me encontraba, no sé a dónde, dado mi estado inflamado y abatido. Ahora recuerdo que tenía frío, no en la piel de la cara ni de las manos, más adentro, en los huesos. Temblaba cuando bajé las escaleras y entré en aquel sitio oscuro. Después del pequeño tramo, no más de 3 escalones, y de soltar la barra del pasamanos con mucho tiento para no caer, pude contemplar el lugar. No era muy grande, apenas 10 o 12 metros de largo por 5 de ancho. Algunas mesas pequeñas rodeadas de taburetes bajos, música de jazz, creo, focos de colores alumbrando no se sabía muy bien a dónde. Algunas mesas estaban vacías. Fui a ocupar una de ellas cuando desde el rincón más oscuro pude observar que una pareja me miraba con interés o con atención, no sé. Ella era una mujer que había sido guapa no hacía mucho. Él era un individuo con cara triste y aburrida.
Creí entender que ella hacía un gesto como para indicar que me acercara. Ambos me miraron avanzar hacia ellos, sorteando en la penumbra los obstáculos invisibles, oscuros. Observé el movimiento lento de la cabeza de él y el escotado vestido negro de ella. Sin gentileza, él me acercó un taburete invitándome a sentarme con ellos. Al principio dudé, porque lo que yo buscaba era otro tipo de relación, de contacto, y en ese lugar y con esa pareja era difícil que lo encontrase. No obstante, mis fuerzas sucumbieron y no logré imponer mi rechazo. Muy despacio acepté la propuesta de los desconocidos. No entendía bien lo que me decían o lo que hablaban entre ellos, pero parecía que discutían, sobre todo ella, que tendía a alzar la voz en aquel lugar cerrado y falto de aire, ruidoso. Después ella me agarró una mano, comenzó a acariciarla mientras me miraba de una forma que no sé explicar. Creo que simulaba un deseo imposible, porque en mi estado no podría haber levantado el deseo de nadie en la circunstancia que estuviera. Él, en cambio, callaba, la miraba a ella y me miraba a mí. Después creo que se disgustó con algo que ella dijo o hizo, no sé. Se levantó del taburete e hizo el gesto de llamar al camarero para pagar la cuenta. Entonces vi lo que sin yo saberlo hasta entonces iba buscando. Abrió su cartera con varios billetes de 5.000. Después de pagar la cuenta y de despedirse de la señora, que continuaba con mi mano entre las suyas, yo saqué no sé de dónde las fuerzas para levantarme, agarrarme del brazo de aquel señor y despedirme de la señora con un casi inaudible a más ver. Creo que a él se le mudó la cara, como si hubiera ganado una batalla o algo así. Ella, en cambio, siguió fumando con su cara aparentemente adormecida detrás del humo de su alargada pipa. Sorteamos las mesas y los taburetes desocupados. Me ayudó a subir las escaleras. Salimos a la calle y este individuo de cara triste me echó su chaqueta por encima de mis hombros. Este fue el gesto más amable de ese día, hasta entonces. Después de andar unos pasos, con voz más aguda de lo que yo había previsto y que contrastaba con su rostro seco, me preguntó: ¿A dónde quiere que la lleve? ¿Qué quiere hacer? Yo, sin medir mis palabras, contesté: comer. Llévame a comer, por favor. Ya no hablamos más hasta mucho después, hasta que tras salir del restaurante y llegar a un hotel cercano y limpio, me agarró de los hombros, me sentó en el borde de la cama y mirándome, muy fijos sus ojos en los míos, me dijo algo que no llegué a entender del todo y que yo interpreté como: esta noche puedo pasarla solo con su presencia. No necesita darme más. Me siento sobradamente pagado. Después se sentó en la única silla de la habitación sin dejar de mirarme. Yo me sentía agotada y satisfecha. Notaba la barriga llena mientras de golpe me asaltó el cansancio, el sopor y el sueño. Creo que él me ayudó a despojarme de la ropa. Recuerdo, entre sueños, que un botón de la blusa se me abrió a destiempo, dejando escapar un pecho que él miró con deseo. No dijo nada, no hizo nada. Yo sonreí. Ya no recuerdo nada hasta el día siguiente. Por la mañana, él no estaba en la habitación que había dejado abonada. Nunca volví a saber ni a ver a este hombre sin identidad, y mi recuerdo de él, borroso, siempre va unido a una música de jazz, nostálgica y lejana, que muy despacio viene y va, acompañando mis pensamientos junto a la irresistible necesidad de saldar una deuda.
Vuelve a estar con nosotros una semana más, amigas y amigos, nuestra querida colaboradora, la escritora Lourdes Delgado, con su sección Historia de Cronopios y de Fama, donde nos habla en cada programa, con una perspectiva distinta y muy personal, acerca de diversas autoras y autores contemporáneos. Hoy Lourdes nos hablará de la obra de Irving Allen Ginsberg, poeta y una de las figuras más destacadas de la conocida como generación Beat de la década de los 50 del siglo XX. Ginsberg, budista practicante, nacería en Newark, estado de Nueva Jersey, en junio de 1926, falleciendo en Nueva York en abril de 1997. Asimismo, Lourdes tratará su libro titulado Howl, Aullido y otros poemas. Os dejo con la palabra siempre grata de Lourdes y sus interesantes historias de cronopios y de fama, con las que no dejamos de disfrutar y de aprender. He visto a las mejores mentes de mi generación destruidos por la locura, histéricos, famélicos, muertos de hambre, desnudos, arrastrándose de madrugada por las calles de los negros en busca de una dosis furiosa, pobres y andrajosos, con ojos cavernosos, que se levantaron fumando en la oscuridad sobrenatural de los departamentos. Aquellos que se encogieron sin afeitar y en ropa interior, quemando su dinero en papeleras y escuchando el terror a través de las paredes. Los que dieron vueltas y vueltas en la medianoche por el patio de trenes, preguntándose a dónde ir, y fueron, sin dejar corazones rotos. Los que hablaron 70 horas seguidas, bajando de espaldas las escaleras de emergencias del Empire State, gritando incoherencias, vomitando, susurrando hechos y recuerdos, y anécdotas, y patadas en las bolas de los ojos, y hospitales, y cárceles, y guerras. Intelectos enteros, disgregados en amnesia por 7 días y 7 noches, con ojos brillantes. Carne para la sinagoga, arrojada al pavimento. Un saludo, Tomás, y saludos cordiales a los oyentes de la estantería aquí en Radio Proverso, la radio que es cultura. Hoy hablamos del hombre que supo aullar en la noche oscura del alma, al hombre que miró de frente a la locura, al hombre que tuvo el valor de enfrentarse a Moloch y por cuya boca gritaron, aullaron los desheredados del mundo entero. Hoy hablamos de Allen Ginsberg. Ginsberg no tuvo una infancia fácil, y esa fue su trizadura. Como dijo José Donoso, si un escritor no tiene en sí una veta marginal, si no tiene una trizadura de algún tipo, no puede llegar a ser escritor. Hijo de un profesor de inglés y poeta, el padre de Ginsberg iba por la casa recitando a Dickinson y a Longfellow, y fue de aquí de donde Allen aprende que existe la poesía como arma para defenderse del mundo inhabitable. Su madre, Naomi, de origen ruso, judía, activista comunista, lo marcó y le dejó una huella totalmente indeleble. A menudo se llevaba al pequeño Allen a las reuniones del partido, y es ahí donde Ginsberg empieza a sensibilizarse con los problemas de la sociedad americana, con los desfavorecidos, con las condiciones desfavorables de los trabajadores y las desigualdades sociales, inquietudes todas que lo van a acompañar toda la vida y que luego se volverán lucha y materia de su poesía. Quizás porque no solamente era ese el modo en el que él había crecido, sino era un modo para poder recordar a su madre, para poder recuperarla. De repente, todo se derrumba, todo salta por los aires, y aquella mujer fuerte, decidida, contestataria, libre y rebelde, se convierte en una gran muñeca de trapo, sedada, que ocupa una cama y a los pies hay un niño que se pasa las noches vigilando que a su madre no le venga una crisis, que tiene que faltar a clases para vigilar su estado mental. No puede dejar a su madre en aquellas condiciones. El diagnóstico es demoledor, esquizofrenia paranoide. Esto le roba los cuentos a Ginsberg, que crece teniendo que ser el padre de su madre. Deja de ser hijo para siempre. Eso crea en el niño exceso de responsabilidad, asunción de cargas que no son propias de un niño y carencias afectivas, y un vacío tan grande
que es imposible de llenar con nada. Ginsberg se convierte en adulto de repente, en un huérfano. De un día para otro, su madre ha desaparecido y en su lugar hay una señora, una extraña, que corre enloquecida por la casa, con los ojos extraviados, gritando socorro, ayuda, porque Hitler viene a por ella. O que mira fijamente por la ventana, perdida, extraviada, en estado de catatonia durante días. La vida de Ginsberg se convierte en una alternancia de explosiones, de alucinaciones, frenesí y luego de apatía. Y esa exaltación luego la va a usar mucho él en sus versos, en su poesía. Ginsberg era un niño de constitución frágil, era hipersensible y con una inteligencia muy por encima de la media. Todos estos eran ingredientes fundamentales para que la enfermedad de la madre y ese ambiente que se respiraba en casa le causaran una herida tan profunda que jamás pudo cerrar. Ginsberg se refugia entonces en la poesía, lee para salir de la locura, lee para salir de aquella habitación donde está cuidando a su madre, lee para salvar su vida. Con 12 años protagoniza uno de los episodios más duros y traumáticos de su existencia. Mete a su madre en un autobús con una maleta y la lleva hasta Lakewood, el psiquiátrico. Allí la abandona a su soledad. En aquellos tiempos los psiquiátricos eran el lugar del terror. Los pacientes eran maltratados, eran torturados, los trataban deshumanamente y les practicaban terapias tan invasivas que terminaban peor de lo que habían entrado. Naomi recibió numerosas sesiones de electroshock y además lobotomía. Y cuando regresa a casa está irreconocible. Ha sufrido aberraciones y no solo no había mejorado, sino que había empeorado muchísimo. La locura no solo la sufre el enfermo, sino que la padecen también y sobre todo los afectos. Imaginemos lo que tuvo que ser para el niño Ginsberg ver a su madre así, ver a su madre degradada, deteriorada físicamente, gorda, desgreñada, como un edificio en ruinas, con un zapato negro en una mano y las medias derrotadas. Una mujer flácida, desconectada, aislada, y cuando uno se va así del mundo, uno ya nunca más vuelve, uno ya nunca más regresa de la locura. Se va al manicomio, decía Alda Merini, que se pasó media vida en ellos, se va al manicomio a morir. Y eso era Naomi, la madre de Ginsberg, era la misma imagen de la muerte, de un alma rota, de un alma muerta, poseída de un dolor insoportable. Todo esto se le queda dentro a Ginsberg, que luego va a denunciar los psiquiátricos porque su madre podía ser la madre de cualquiera, y eso que le pasó a ella podía pasarle a cualquier otra madre. Ginsberg aprende a vivir con la ausencia de su madre, que es de los dolores más profundos y desconcertantes de la experiencia humana. Aprende a vivir sin protección, aprende a vivir desarraigado y por eso parecía como si siempre estuviese a punto de irse a alguna parte sin importarle demasiado a dónde. Allen aprendió a vivir en el infierno y eso le permitió desarrollar su arte. Era un auténtico superviviente y esos están hechos de una pasta especial, están hechos al dolor, están hechos a la pérdida, al vacío, a la soledad, a la derrota. Y precisamente parecía como si pasara por la derrota como si fuese una experiencia de lo más corriente. Todas estas heridas trató de enfrentarlas no desde la tragedia, no desde el tormento, no desde el aislamiento extremo, no desde la desconexión con la vida, como hicieran Pavese o la misma Alejandra Pizarnik, que estuvieron siempre al borde del suicidio, sino que Ginsberg enfrentó los dolores desde el carpe diem, desde el tempus fugit, y llenó las ausencias y el vacío con alcohol, con droga, y el desarraigo lo llevó a compartir su vida y su cama con Peter Orlowski, su pareja durante 40 años, o sea, su pareja de toda la vida, hasta el mismo día en el que murió. Ginsberg entra a estudiar en Columbia, en la universidad, en un momento crucial, ¿no?, para él, porque allí conoce a unos tipos
igual o más raros que él. Allí se conecta con el mundo, sale de su apartamento, de cuidar a su madre y, bueno, conoce a Jack Kerouac, poeta y de personalidad esquizoide, a William Burroughs y a Lucien Carr. Este último comete asesinato y va a la cárcel por ello, y esto le causó a Ginsberg un tremendo impacto, pero fue la puerta para que entrara a formar parte un nuevo integrante, un nuevo poeta, Casady, que se convierte rápidamente en el catalizador del grupo. Ginsberg ya no está solo, forma parte de un grupo de poetas como él, de un grupo de insólitos que quieren cambiar la sociedad. Son la llamada generación Beats. Esta generación no se parece en nada a la generación perdida, a la de Dos Pasos, Faulkner o Hemingway. Es una generación subterránea, contracultural, una generación de los de abajo, de los nadie, de los que no tienen dinero en los bolsillos, ni sitio donde pasar la noche, de los sin techo, de los adictos, de los alcohólicos, drogadictos, de los agotados, de los quemados, de los insomnes, de los rechazados por la sociedad, de los marginales y marginados, de los solos, pero de los perceptivos. Es la generación de la noche oscura del alma y de la nube en la inopia. Ginsberg se interna en un psiquiátrico después de una crisis alucinatoria brutal que tiene durante una semana, en la que habla con el poeta William Blake, que está muerto, ¿no? Este es un poeta romántico, del romanticismo. Allí en el psiquiátrico conoce a otro poeta, a Carl Solomon, que tiene problemas mentales, y durante los 8 meses que dura su internamiento traba una fuerte amistad. Inmediatamente después de que le den el alta, se encierra en su apartamento y comienza su carrera. Comienza a escribir Aullido, poema del que hablaremos a continuación, que fue el libro que lo va a catapultar a la fama, libro de cabecera de otros tantos poetas malditos como el mismo Leopoldo María Panero. Ginsberg está buscando una voz propia, una voz suya sola. No olvidemos que su padre también era poeta. Está buscando el modo de vehicular su identidad, el modo de decirle al mundo, este soy yo, y lo hace haciendo uso de la libertad más absoluta, sin censura ni restricciones. Hay que comentar que también para buscar su identidad y su voz propia tuvo que emigrar a San Francisco. Luego del gran impacto de Aullido, publica, y fue la publicación de Aullido fue muy polémica, muy escandalosa. Luego comentaremos algo al respecto. Luego de Aullido vendrán otros títulos como Kadish. Su madre Naomi muere a los 60 años, muere sola, muere loca, y a su entierro no va nadie, únicamente el número de personas mínimo que exige el judaísmo para poder celebrar un Kadish, que es el equivalente a nuestro entierro. Ginsberg vuelve entonces a gritar, pero esta vez vuelve a gritar para contar la historia de su madre, de una mujer enferma a la que las instituciones americanas no solo no cuidaron ni protegieron, sino que dañaron aún más. Y esa mujer, como hemos dicho antes, podía ser cualquier mujer americana. Es la cruda biografía de la enfermedad de su madre, pero Kadish también es la denuncia contra estas instituciones, contra los psiquiátricos, que son lugares donde a los enfermos se les animaliza y se los deshumaniza. Posteriormente vendrán otros poemarios como Sándwiches de realidad, que es un libro provocador lleno de alabanzas al sexo y a las drogas, o Noticias del planeta. Ginsberg fue un hombre extremadamente libre en todas las facetas de su vida, y esa libertad quiso extenderla a la sociedad americana. No tuvo ningún reparo en confesar abiertamente su homosexualidad en una América que todavía estaba bastante cerrada. Se batió por los derechos civiles, por la igualdad racial, en contra del materialismo de la sociedad estadounidense, en contra del militarismo y del intervencionismo americano en otros países, y contra la guerra también del Vietnam. Este activismo social fue en parte
enseñanza de su pobre madre, como ya hemos visto, pero en parte también fue inspirado por Trungpa, que fue un maestro tibetano que apenas llegó a Estados Unidos hizo un llamamiento público. Traedme a vuestros poetas, dijo, y ahí se hermanaba con Ginsberg y con Walt Whitman, que pensaban que serían los poetas de América los que cambiarían el mundo a través de su poesía y de su papel en la sociedad. Ginsberg había hecho ya varios viajes por la India buscando esa paz interior que siempre le faltó en casa y que le faltaba también en América, y la encontró en la India en un grupo de budistas. Trungpa funda la Naropa Institute, que es una universidad de orientación budista, y le abre así las puertas a Occidente a esta filosofía espiritual. Allí se aprendía a meditar y a ser poeta. Era una enseñanza fuera totalmente de todo academicismo y fuera totalmente de la institucionalizada que existía en América. Al llamamiento de Trungpa a ese llamamiento de poetas acude Ginsberg, que forja desde entonces un vínculo muy sólido con el maestro, hasta tal punto que éste le ofrece un curso en la universidad sobre literatura y además le ofrece un curso en la universidad, hemos dicho, sobre literatura, y además le pone el nombre de Allen Ginsberg al departamento literario. Pero no todo lo que brilla es oro, ¿no? Y dice las malas lenguas que Trungpa era adicto, era alcohólico, y eso tiene bastante sentido, ¿no? Porque Ginsberg jamás pudo liberarse de sus adicciones, tampoco la vivió como un problema, como si lo hicieran otros escritores anteriores como Hemingway, y Ginsberg, se convirtió así pues en un referente del budismo, en un referente para los jóvenes americanos que estaban perdidos, que estaban desorientados, que estaban profundamente conmocionados por los acontecimientos políticos, y él los lidera practicando la resistencia no violenta como hiciera en su tiempo Tolstoy o Gandhi. Ginsberg se convierte en la voz del pueblo, su fama crece y su proyección internacional también, y conoce así a figuras de la talla de Pier Paolo Pasolini, con quien traba una gran amistad. Conoce en Italia también a Montale y a Umberto Eco, y bueno, fue invitado a dar conferencias con otros escritores por diferentes países del orbe. Nicanor Parra lo invita a Concepción, donde allí coincide con el gran Ernesto Sábato. También lo invitan a Cuba, de donde fue expulsado por manifestar su oposición al régimen de Fidel por la represión que sufrían los homosexuales. También estuvo en Checoslovaquia, en la Unión Soviética y en la Nicaragua sandinista, donde conoce a Ernesto Cardenal, con el que emprende la lucha política para que Reagan dejara de financiar a los contrarrevolucionarios. Todas estas manifestaciones contra el intervencionismo norteamericano hizo que Ginsberg fuera incluido en la lista de ciudadanos estadounidenses que tenían prohibido viajar al extranjero. Fue galardonado por el Ministerio de Cultura de Francia como Caballero de las Artes y de las Letras, como Ernesto Sábato. Ginsberg murió de un cáncer hepático a la edad de 70 años. Un día sale del hospital harto, como él mismo declaró, de esperar a los médicos. Sabe que ya no hay vuelta atrás, que ese es el principio del fin. Y aquel hombre, poseído por la pulsión de vida, decide que ha llegado la hora de recibir a Thanatos. Se va a su departamento, coge el auricular del teléfono y comienza con su ritual de despedida. Una semana después, probablemente siendo fiel a la libertad que lo había siempre acompañado, decide que ha llegado la hora de hacer callar al lobo para siempre. El libro que os quiero recomendar en esta ocasión es Aullido. Es el libro de un animal herido, roto por el dolor, por esos golpes de la vida, como de la ira de Dios, que diría Vallejo. Esos que abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Esos que vuelven los ojos locos de los pobres hombres. Ginsberg conoce bien el demonio de la locura que poseyó a su madre, ese bárbaro Atila que intentó pisarle el alma para que no creciera el amor en él.
pero hay flores que crecen rompiendo el asfalto, y eso le pasó a Ginsberg. Rozó también la locura y estuvo internado 8 meses en un psiquiátrico, pero aprendió a caminar por los contornos del abismo sin precipitarse. Hay veces en la vida que uno se vuelve loco, como le pasó a Nietzsche o a Anthony Artaud, pero hay veces en las que uno consigue nadar en esa locura, como le pasó a Ginsberg, que la locura sea una aliada de la genialidad, que sea un catalizador hacia un carpe diem, que la locura sea un canto a la vida, a la libertad, a la búsqueda del otro y del equilibrio espiritual que domine nuestro propio desequilibrio. Ginsberg, cuando escribe El aullido, lo hace en un momento muy difícil de su vida. No son solo las heridas de infancia las que lo desasosiegan, sino también esa alienación de un mundo capitalista que, como Saturno, acaba devorando a sus hijos. Ginsberg llevaba ya 5 años trabajando en investigación de mercados y acaba quemado, alienado, y eso, unido a los excesos de consumo de alcohol y drogas, hicieron la otra parte para que acabara encerrado en una institución mental. Cuando sale, es un marginado inestable que cobra el subsidio por desempleo. Se sienta entonces ante las teclas de su máquina de escribir para desahogarse, para sacar la basura del sótano. En ese momento él no está escribiendo un poema, sino que está disparando la verdad a ráfagas, sin descanso, sin adornos, sin paños calientes. Decía Osher que el escritor es un animal herido, que se inventa mundos donde poder vivir. Pero Ginsberg no quiere inventarse ningún país donde ponerse a salvo, sino que lo que quiere es poner en evidencia ese en el que vive, ese mundo que lo ha roto, dinamitarlo para poder cambiarlo. Entonces escribe Aullido, que es un poema denuncia en 3 partes, ¿no? Ya desde la primera línea denuncia la desesperante experiencia colectiva de su propia generación. Son un grupo de poetas visionarios, místicos, viajeros, artistas que se sienten profundamente amenazados con ser fagocitados por una sociedad conformista, monolítica, llena de clichés y que expulsa de la vida a los que no cumplen con esos estereotipos establecidos por la masa. Y él dice, estas son las mejores mentes de mi generación, estas que están amenazadas también por la destrucción psíquica, por la locura, causada por las propias adicciones, ¿no?, de este grupo de poetas, porque como manifestación contra esa homogenización social, como manifestación de absoluta libertad, ellos usaban el extremo. Aullido celebra el abandono, celebra la renuncia a ese trabajo que enloquece al hombre, que lo aliena, celebra el sexo, el consumo de drogas, de alcohol, y también celebra sobre todo la búsqueda de algo más elevado que toda esta terrenalidad, que es la búsqueda de la mística. El exceso en nombre de esa libertad absoluta tiene un coste y es la aniquilación física y mental, y esto el poeta lo sabe, Ginsberg lo sabe. Él escribe, puedes destruir tu mente con estas actividades contraculturales. Este es el peaje que se paga por esa búsqueda de lo extremo como antídoto al conformismo de esa sociedad estadounidense del momento. Ginsberg grita y grita contra Moloch. Moloch en la Biblia era ese dios sanguinario que pedía el sacrificio de los inocentes, es decir, de los niños, ¿no? Pero en el poema de Ginsberg, Moloch es San Francisco, es Nueva York, es la metrópolis de Fritz Lang, es la ciudad escrita por Charles Chaplin en tiempos modernos. Moloch es Estados Unidos, es el imperio capitalista, que es cruel, que es despiadado, como un dios testamentario que exige el sacrificio de sus hijos y les amputa toda capacidad de asombro, les amputa la inocencia, la pasión, la creatividad y sobre todo la libertad. Moloch son las industrias, son las eléctricas, es el dinero, los bancos, pero también Moloch es la vida mental,
que oprime la vida física. Es esa mente que se impone sobre el mundo onírico, sobre las visiones. Moloch es el manicomio que aprisiona, que encierra a aquellos a los que el mundo rompe. Decía Leopoldo María Panero que el mundo nos vuelve locos y en el manicomio rematan el trabajo. Moloch encierra a los que ven el mundo con unas lentes distintas a las establecidas. Moloch encierra a los que protestan contra un mundo deshumanizado, contra un mundo gris, contra un mundo uniforme, contra un mundo sin poesía. El mismo Estados Unidos, decía Ginsberg, es un manicomio al aire libre. El aullido de Ginsberg denuncia toda esta maquinaria política y económica americana y le quita la palabra. Y se la da a la otra América, se la da a los de abajo, a los nadies, a esa América invisible, a los desheredados, a las minorías, a los negros, al jazz y a la gente de periferia. ¿Cómo se puede estar callado y no gritar y no aullar en un mundo que nos animaliza con la explotación laboral, que nos cosifica, en un mundo al que se le llena la boca hablando de democracia, cuando hace años que la democracia ya murió? Nadie le preguntó a ningún americano si querían tirar una bomba atómica en Hiroshima. Y siguen hablando los poderes de democracia. Esa misma tierra que recibe a los ciudadanos de otros países con la estatua de la libertad, diciéndole al mundo: dadme a vuestros cansados, a vuestros pobres, enviadme a los sin hogar, azotados por la tempestad, a la tierra de la libertad. Esta tierra es la misma tierra que oprime a la sociedad, que la censura y que persigue la libertad de expresión. Cuando se publica Aullido, el senador Joseph McCarthy, que había comenzado su cruzada por aquella época contra los comunistas, prohíbe la venta de Aullido, confisca todos los ejemplares por ser, según él, una obra amoral y obscena y altamente perjudicial para los jóvenes. Arrestan al poeta y editor de Aullido, que es Ferlinghetti. No hacen lo propio con Ginsberg porque Ginsberg en ese momento no se encuentra en el país. Un año después, el juez declara que Aullido tiene un valor social y por tanto no podía ser declarado como pornografía. Aullido se convierte entonces así en la victoria de la libertad de palabra sobre la censura y comienza el éxito desorbitante. Son los años 50, es la época del boom económico, del rock and roll, son los años de la rebelión. Los poetas, como profetizó Whitman, se colocan al frente de su nación y lideran una rebelión social que tiene una fuerza arrolladora y extraordinaria. Son estos poetas los defraudados de América, los deformes, los vagabundos, los sin techo, los desempleados, los derrotados, los caídos, los santos, los que han venido a cambiar el mundo. Como dijo Saramago, el mundo no lo cambian los optimistas, no, sino los pesimistas, porque los optimistas están contentos con lo que hay. Es el pesimista, el vencido, el persa, el que no tiene tierra, el que lo ha perdido todo. Es ese el que aúlla, el que grita, es ese el santo, es ese el que viene a cambiar el mundo. Ginsberg aúlla así por todos ellos y escribe: santo, 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 santo todos los lugares. Cada día es la eternidad, cada hombre un ángel, y el vagabundo es tan santo como el ángel. El loco es tan santo como tú, alma mía, lo eres. La máquina de escribir es santa, y el poema es santo, y los que escuchan son santos. El éxtasis santo, los desconocidos, mendigos destrozados y enfermos también son santos, y santa mi madre en el manicomio, y santa la paz, y el peyote, y los temblores, santas las soledades de los rascacielos y los pavimentos, santos los misteriosos ríos de lágrimas bajo las calles, y santa la eternidad del tiempo, santa la Quinta Internacional y santo el ángel de Moloch, santo el desierto y la vía férrea, santo el abismo, el perdón, la caridad, santo el dolor, la bondad del alma, el aullido. Aullido está en Rosa Parks
Está en aquella mujer negra que en Alabama se niega a abandonar el asiento reservado para los blancos. Aullido está en la revuelta estudiantil por la libertad de expresión en Berkeley en el 64, y está en la quema de cartillas de reclutamiento, y está en la lucha por la libertad sexual y por los derechos civiles, y está en la lucha contra la segregación racial. Aullido está en las manifestaciones contra la guerra de Vietnam, y está también en el mayo del 68 en París, y está en cada uno de nosotros cuando alzamos la voz ante las injusticias y los atropellos del mundo. Aullido es el pilar de una generación, es la voz de una juventud que no sabía cómo gritar porque nadie se lo había enseñado, educados como estaban en esa obediencia de masas. Aullido contiene de todo, contiene rabia, amor, esperanza por un mundo mejor, denuncia por los desfavorecidos, por aquellos a los que el sistema ha invisibilizado, y contiene también solidaridad. Solidaridad con los que, como su amigo Carl Solomon, siguen rotos en un hospital mental ante la indiferencia de un mundo, o siguen tirados en una calle, sin techo, al lado de una caja de vino, ante la indiferencia de ese mundo que nunca se hace responsable de nada. Le dice a su amigo Carl Solomon, que todavía sigue encerrado: estoy contigo en Rockland, y mientras tú no seas libre, yo tampoco lo seré. Aullido es también una voz muy personal, es una reafirmación de la propia identidad, y lo dice claro, sin tapujos: este soy yo, el hijo de una loba loca, que nació aullando. Este soy yo, un poeta que viste con ropa de segunda mano, que duerme en apartamentos de barrios marginales, con un colchón en el suelo. Este soy yo, el poeta vagabundo, alcohólico, drogadicto y homosexual. Este soy yo, el poeta beat. Aullido también es una declaración de intenciones literarias. Es el parricidio de esos formalismos modernistas. Es sacar la poesía del academicismo de las universidades a la calle para convertirla en arma, en fuerza reivindicadora. Ginsberg se da cuenta de que la cultura es la que determina la política y que es más importante aún que la economía. Ginsberg hace una poesía nueva y, tomando como referentes a Vallejo, a Lorca, a Whitman y a Blake, le da a la poesía una vuelta de tuerca, creando una especie de verso espontáneo que tiene apariencia, como vamos a ver cuando leamos El Aullido, tiene apariencia superficial, tiene apariencia como de descuido, como de totum revolutum, donde todo está al azar. Pero no es así. Es solo apariencia. Es verdad que hay mucho de técnica surrealista, porque gran parte del Aullido fue escrita bajo los efectos del peyote, pero bajo esa apariencia facilonga y sin calidad subyace un poema muy formal, muy elaborado. No es fácil gritar como un loco en los versos y que nosotros al leerlos sintamos ese alarido de mente. Pensamos al leer El Aullido a primer impacto que se trata de un arrebato espontáneo, como cuando la madre de Ginsberg, la madre esquizofrénica, iba gritando por la casa historias inventadas sobre Hitler, ¿no? Hitler ya está aquí, viene a llevarme, viene a por mí. El poeta tiene mucho de eso, tiene mucho de éxtasis, de imágenes alucinatorias que crean una sensación como de estar dentro de los desvaríos de la crisis de locura de un demente. Pero no es quizás como escribió el gran Shakespeare, no es quizás la vida, el sueño de un loco, narrado por un idiota, lleno de ruido y furia, y totalmente sin sentido. Queridos cronopios, lean a Ginsberg, y no se conformen con el mundo que les ofrecen. Dejen de tragar miserias, remánguense las faldas, y atraviesen los infiernos. Y aúllen, griten como locos su dolor, y quiebren con su eco las montañas e inviertan el curso de los ríos. Y cuando hayan expulsado de su tierra prometida a sus demonios, háganse en sándwiches con la realidad e inviten a merendar a su locura. Rebélense contra Moloch, que tiene patas arriba al mundo, y pónganse de lado de los desheredados, de los invisibles, de los malqueridos,
de los derrotados, de los rotos, de los que caen cada día sin hacer ruido, porque sólo ellos saben del valor de una mirada, sólo ellos saben del calor de un abrazo. Sigan su luz interior y no escondan su amor ni su locura. Eso es lo único que los mantiene humanos. Amigas y amigos, la escritora, poeta y narradora natural de Santa Cruz de Tenerife, donde reside, Loreto Perera García, vuelve a deleitarnos un miércoles más con su sección Un tiempo para leer, donde nos habla acerca de sus lecturas predilectas. Hoy, como siempre, Loreto nos emocionará con su profunda y esencial evocación, mucho más que simple reseña, de Peces de terraza, delicioso y a la vez intenso libro de relato, publicado en 2021 por Mahor Ediciones y cuya autora es la bilbaína Arantxa Álava Teijeiro. Arantxa Álava nos ha regalado asimismo hasta la fecha brillantes obras como Viento sin norte, también de relato, o el poemario Esencia urbana, siendo recordado este último también por Loreto en el espacio de hoy. Disfrutad de este tiempo para leer de la mano de nuestra querida y admirada Loreto Perera. Bienvenidos una vez más a la sección Un tiempo para leer en el programa La Estantería de Radio Proverso. Gracias por acompañarnos. Las ciudades como los sueños están construidas de deseos y de miedo. Con esta frase de Italo Calvino como punto de partida, Esencia urbana nos sumerge en un océano de emociones con unos versos que reflejan rebeldía y aceptación, donde pasado, presente y futuro se funden bajo la mirada de la ciudad. Quisiera vivir desdibujada, formar parte del fondo de un paisaje, ser plana, a veces transparente, dejar que mi moneda ruede y ruede ligera sobre el asfalto más amargo. Quisiera ser el lienzo que en silencio custodia el perfil de la luna más menguante, no sobresalir del mapa, ser pared, a veces de papel. Del bullicio salir siempre indefensa quisiera no tener ni frente ni perfil, mezclarme con el viento, vivir acariciada por sus garras. Solo a veces quisiera. Este bello poema pertenece a Arantxa Álava, titulado Esencia urbana. Arantxa nació en Bilbao en 1964 y ella nos lleva a través de sus palabras a un mundo de sensibilidad, consiguiendo que su dolor se convierta en nuestro dolor y que su alegría nos haga sonreír. Además de este poemario, la autora ha escrito Viento sin norte, del que ya hemos hablado en la temporada anterior, y Peces de terraza, del que hoy nos tomaremos nuestro tiempo para presentarlo y hacerle justicia. Con una prosa sutil y directa, la autora nos presenta unos personajes sensibles que relatan su vida sin tapujos. La fuerza con la que impactan sus palabras cobra su máxima dimensión en todos y cada uno de ellos. Sus historias se convierten en las nuestras a medida que nos vamos adentrando en la lectura de los relatos que componen este magnífico libro. Arantxa Álava nos habla de soledad, de familia, del crecimiento, de pérdida, también de nostalgia, de la vejez y la muerte, y evidentemente de los conflictos que surgen en esas relaciones que entablamos a lo largo de la vida, temas atemporales con los que te identificas de inmediato y que no te dejan indiferente. ¿Quién no se ha sentido alguna vez desorientado o triste? ¿Quién no ha deseado desaparecer en medio del ruido de la prisa? ¿Quién no se ha refugiado en la nostalgia para poder capear las tempestades inesperadas? Arantxa Álava consigue moverse de forma muy sutil en un vaivén entre la realidad y la ficción, sin adjetivaciones innecesarias ni descripciones tediosas. Sus historias fluyen para hacernos disfrutar de una lectura que consigue conmovernos y dejarnos con una sensación de paz inmensa. Según palabras de la autora, escribir duele. Es un proceso en el que me abro en canal y me abandono a las emociones para transmitir todo lo que se me remueve por dentro.
pero siempre espero con ansia ese momento de sentarme en mi escritorio y encontrarme con los personajes de mis relatos. Son ellos y sus historias las que me permiten cerrar las grietas que tanto daño me han hecho y mirar de frente al futuro sin miedo y con esperanza. Les voy a leer notas de la autora del libro en el que ella nos comenta: paseos por el pasillo de casa, aplausos desde los balcones, la calle solo para tareas imprescindibles. El confinamiento me hizo recapacitar. Éramos y estábamos. Todos éramos y estábamos, pero de otra manera. Usé mi tiempo en muchas cosas. Una de ellas fue revisar fotos del pasado. Las miraba e intentaba encontrarme sin conseguirlo. Yo estaba, pero no me reconocía, no era la misma persona que aquellas imágenes me mostraban. Tomando como punto de partida esa idea, nació Broma Seria. Es uno de los relatos de este libro. Tras el yo me quedo en casa, vinieron las sucesivas olas de contagio y otras restricciones. Estaba claro que después de la pandemia ninguno íbamos a ser la misma persona. Sin embargo, de la forma de estar, alegres, tristes, conformistas, dependería en gran medida nuestro presente y nuestro futuro. En aquel momento los verbos ser y estar cobraron un sentido muy, muy especial para mí. Y en esa encrucijada de verbos, ser distinto, estar felices, surgió otro relato, lo único que importa. Después vinieron las vacunas, más olas y más relatos. El tema del paso del tiempo, quiénes fuimos, somos y seremos, cómo estuvimos, estamos y estaremos, era recurrente. Entonces escribí un relato, Imágenes planas, cuya protagonista, para ser y estar, necesitó haber viajado anteriormente en un panda. Porque si somos, estamos. Y si estamos, somos. Y esto sucede con las protagonistas y los protagonistas de estos relatos. Son peces y están en la terraza. Ahora les voy a leer la contraportada en la que la escritora nos dice: una vez alguien que también huyó de mi lado me dijo que un día me estamparía, que esto de vivir se trata de nadar en grupo, de ver qué es lo que necesita el de al lado, de dar y recibir. Una joven que solo tiene ojos para sus peces, una mujer que quiere regresar a un continente inalcanzable, una anciana a la que los achaques no le impiden bailar con su marido enfermo, una niña que pide a su padre que el dragón azul que un día vivió en su familia regrese. Algunas de las protagonistas de estos relatos, empujadas por vientos en ocasiones imperceptibles, se ven obligadas a vivir en un acuario equivocado. Otras erraron su rumbo. Las hay que surcan insatisfechas aguas conocidas, pero todas son peces de terraza que tienen la esperanza de alcanzar el océano soñado. Con un lenguaje directo, despojado de artificios y lleno de imágenes que inquietan y a la vez hipnotizan, Arantxa Álava dibuja espejos en los que cualquiera de nosotros se puede ver reflejado y nos hace reflexionar sobre esos grandes temas de la literatura. Y ahora vamos a leerles un precioso relato cuyo título también muy significativo y se llama La señorita Juana. La señorita Juana. Cuán presto se va el placer, cómo después de acordado da dolor, cómo a nuestro parecer cualquier tiempo pasado fue mejor. Jorge Manrique, coplas a la muerte de su padre. ¿Quién te habría dicho hoy al levantarte que ibas a pensar en la señorita Juana? Justo ahí, delante del espejo del cuarto de baño, fijándote por primera vez en las arrugas que han comenzado a invadirte el rostro, sintiendo que todo está pasando demasiado rápido y que comienzas a transitar la madurez o la vejez, ya ni sabes. En ese preciso momento te has acordado de tu profesora de primaria. Nacemos, crecemos, envejecemos y morimos,
decía la señorita Juana, enfundada en una entallada bata azul oscuro. Sentada en el pupitre, escuchabas su voz y tu mente comenzaba a vagar por lugares desconocidos. Eras consciente de que habías nacido y de que el paso del tiempo te estaba regalando centímetros de altura, pero crecer no significaba envejecer, y mucho menos morir. Por aquel entonces pensabas que el mundo estaba formado por dos grupos de personas: las que habían tenido la mala suerte de nacer viejos, como tus padres o esa mujer que te sonreía desde su mesa, y las que habíais nacido niños y solo creceríais en altura. Te sentías privilegiada. Habías nacido niña y seguirías siendo niña. El tiempo no haría mella en ti. Y absorta en esos pensamientos, te lavas los dientes, te quitas algún pelo de las cejas, te das crema de ácido hialurónico, uno de los dos ácidos a los que eres adicto, el otro es el acetil salicílico, y vuelves a pensar en aquella viejecita, en sus clases y en cómo leía Jorge Manrique. Su voz resuena dentro de tu cabeza como ayer, y comienzas a recitar en voz alta aquella poesía que nunca has podido olvidar. Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, tan callando. Entonces el poeta te parecía un hombre apesadumbrado, muy, muy triste, porque hablaba de vejez y de muerte. Sigues con tu ritual diario y observas cómo la capa de maquillaje da más profundidad, si cabe, a tus arrugas. Por desgracia, el espejo no refleja la buena memoria que aún conservas, solo los surcos. Hay quien las llama arrugas de expresión, aunque eso es engañarse a uno mismo. Expresión, lo que se entiende por ello, se tiene desde el primer segundo de vida. ¿Acaso hay expresión que se manifieste en las facciones del rostro más violentamente que el llanto? Poca. Y uno se pasa media niñez llorando y sin arrugas. Quieres creer que tu aspecto cansado se debe a que en los últimos tiempos has tenido mucho trabajo. Los niños ya son adolescentes y no ayudan en nada. Mario todo el día inmerso en las redes sociales y Daniel está empezando a darte miedo con esa rubia llena de piercing que pasea a su lado. El otro día encontraste la explicación a por qué delante de ti solo se pone manga larga. Lo pillaste desprevenido saliendo de la ducha y descubriste un dragón tatuado en su antebrazo. También te has dado cuenta de que muchos días al llegar a casa da bandazos por el pasillo y se encierra con la música a tope sin dar señales de vida. Si con 16 años a ti se te hubiera ocurrido no ya llegar colocada, sino no saludar ni salir de la habitación a cenar con tus padres, habría ardido Troya. En este momento tu marido toca con los nudillos en la puerta y entra. Date prisa, que tengo que afeitarme y ducharme para ir a trabajar, y luego entran los críos y se apropian del baño, dice agitado. Hacía mucho tiempo que no lo mirabas detenidamente y descubres que él también tiene arrugas, sobre todo en la frente, y que el color de las cejas va a juego con el de su cabello gris. La próxima vez que vayas a la peluquería le propondrás ir juntos. Ahora teñirse no es cosa solo de mujeres, y a ti nunca te han gustado las canas porque hacen a mayor. Curiosa expresión, al igual que su contraria, hacer a joven. En efecto, hay indumentaria, color de cabello, incluso dirías que actitudes que pueden rejuvenecer, pero viejo o joven nos hacen los años que vamos cumpliendo. Y tu mente vuelve a la señorita Juana, a las lentes gruesas que no conseguían borrar el brillo de su mirada y a sus manos arrugadas y llenas de manchas que sujetaban poemas. Cualquier síntoma de vejez te parecía triste y preocupante. La vejez era el preámbulo del final de la vida, del final de todo. Tu profesora nunca te engañó y decía muy alto y muy claro: envejecemos y morimos. Pero tú habías nacido niña, crecerías y como ibas a seguir siéndolo, no envejecerías y serías inmortal. Mientras te aplicas el rímel en las pestañas, te sientes igual de afortunada que entonces al ver que el espejo te devuelve los ojos de la niña que pensabas que sería siempre. Su color verde y brillante te traslada a aquel día en que llorabas porque había desaparecido tu cuaderno y la señorita Juana te consolaba.
No llores, cariño. Si no aparece el cuaderno, conseguimos uno nuevo y lo volvemos a empezar. No llores, que yo sé que eres muy responsable. Y hoy vuelves a ver aquel rostro que ya no está y sabes que envejecerás. Y después ella estará esperándote tras un viejo pupitre de madera, con su sonrisa bondadosa y su mirada dulce, para regalarte un cuaderno en blanco y empezar a escribirlo juntas. Pues bien, con este hermosísimo relato cerramos la sección de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros y que la lectura siempre les acompañe. Un abrazo y hasta pronto. Hace un par de días asistí yo a una boda, pero no. Antes he de contarles algo relativo a una fiesta de Navidad. Una boda es ya de por sí cosa linda, y aquella de Marra me gustó mucho, pero el otro acontecimiento me impresionó más todavía. Al asistir a aquella boda hube de acordarme de la fiesta de Navidad, pero voy a contarles lo que allí sucedió. Hará unos 5 años, cierto día entre Navidad y Año Nuevo, recibí una invitación para un baile infantil que había de celebrarse en casa de una respetable familia amiga mía. El dueño de la casa era un personaje influyente que estaba muy bien relacionado. Tenía un gran círculo de amistades, desempeñaba un gran papel en sociedad y solía urdir todos los enredos posibles. De suerte que podía suponerse desde luego que aquel baile de niños solo era un pretexto para que las personas mayores, especialmente los señores papás, pudieran reunirse de un modo completamente inocente en mayor número que de costumbre y aprovechar aquella ocasión para hablar, como casualmente, de toda clase de acontecimientos y cosas notables. Pero como a mí las referidas cosas y acontecimientos no me interesaban lo más mínimo, y como entre los presentes apenas sí tenía algún conocido, me pasé toda la velada entre la gente, sin que nadie me molestara, abandonado por completo a mí mismo. Otro tanto hubo de sucederle a otro caballero que, según me pareció, no se distinguía ni por su posición social ni por su apellido, y a semejanza mía, solo por pura casualidad se encontraba en aquel baile infantil. Inmediatamente hubo de llamarme la atención. Su aspecto exterior impresionaba bien. Era de gran estatura, delgado, sumamente serio e iba muy bien vestido. Se advertía de inmediato que no era amigo de distracciones ni de pláticas frívolas. Al instalarse en un rinconcito tranquilo, su semblante, cuyas negras cejas se fruncieron, asumió una expresión dura, casi sombría. Saltaba a la vista que, quitando al dueño de la casa, no conocía a ninguno de los presentes. Enlazando, como solemos hacer, el final del programa con su comienzo, he querido acercarme al término de la estantería de hoy con otro texto de nuestro admirado Fyodor Dostoyevsky, concretamente con el comienzo de otro relato, en este caso del cuento Un árbol de Navidad y una boda, escrito en 1848. Se encuentra narrado en primera persona por alguien que participará activamente en los hechos. Tal relato de naturaleza realista hará uso de una afilada ironía para acentuar la crítica social a las costumbres rusas de la época, y que el autor elaborará a partir de una fiesta de Navidad a la que acudiría 5 años antes. Vale la pena, amigas y amigos, detenernos en las versiones para la gran pantalla sobre alguna de las obras de Fyodor Dostoyevsky.
Y es que el cine ha adaptado numerosas obras de nuestro autor, incluyendo adaptaciones directas de novelas como El idiota, como la dirigida por Akira Kurosawa en 1951, o bien Los hermanos Karamazov, realizada por Richard Brooks en 1958. Nocheblanca, por su parte, sería adaptada por Luchino Visconti en 1957. Directores como Robert Bresson han explorado la influencia de la obra de Dostoyevsky en sus propias películas, mientras que otros han encontrado inspiración en sus temas para crear obras originales. Tal es el caso de la película Taxi Driver, dirigida por Martin Scorsese en los 70, a partir de la novela Memorias del subsuelo. Magistral nos resulta particularmente El idiota de Kurosawa, con una banda sonora que acentuará el dramatismo de escenas e interpretaciones. Los rótulos y las voces en off tratarán de explicar todo aquello que los productores dejaron fuera. Y es que recordemos que Kurosawa rodaría más de 4 horas que quedaron al final reducidas a 165 minutos. Kameda, el idiota, es interpretado por el popular Masayuki Mori, actor preferido de diversos realizadores, en tanto que la apasionada pareja de Akama y Sadeko se hallan encarnados por Toshiro Mifune y Setsuko Hara respectivamente. Me despido por ahora de todos vosotros, amigas y amigos de la estantería. Espero que el programa de hoy os haya resultado realmente de interés y de provecho. Pronto, muy pronto, volveremos a escucharnos. Gracias por continuar ahí.